Bueno, en este video vamos a ver combinatoria, sin repetición, más adelante con repetición. ¿Qué es la combinatoria? Es una rama de la matemática que estudia las diferentes formas en que se pueden agrupar unos elementos. Vamos a ver tres de esas formas: la permutación, la variación y la combinación. Empezamos con la permutación. La característica de la permutación es que la cantidad de ordenamientos o de configuración que se pueden formar debe tener la misma cantidad de elementos que el conjunto original. Si tenemos un conjunto con 3 elementos, todos los conjuntos que se forman van a tener 3 elementos. Por lo tanto, se van a poder diferenciar solamente en el orden en que se presentan. Por ejemplo, el elemento P, A y U. Se pueden formar las agrupaciones, la configuración PAU, PUA, UPA, bien. UAP, APU es el hindú de los Simpsons, y AUP. Estas son las 6 configuraciones. Ahora, esto es un ejercicio muy simple de que tenemos 3 elementos, podemos ver las distintas formas en que se puede agrupar esos 3 elementos, diferenciándose solamente en el orden, pero tomando todos los elementos originales. Ya vamos a ver que en la variación y la combinación no se pueden tomar todos los elementos originales. Si se toman, pasa a ser una permutación. ¿Qué pasaría si fuera una cantidad enorme o grande de elementos? Ya no podríamos hacer esto así como lo hice aquí. Hay la fórmula, por suerte hay una fórmula que dice que la permutación tiene la fórmula n por n-1, por n-2, por n-3, hasta siguiendo acá punto suspensivo hasta el 1. Quiere decir que si tomamos la permutación de un elemento n como 3 en este caso, debemos multiplicar ese n por todos los números enteros positivos entre n y el 1. Acuérdense que acá hay infinitos valores o muchos valores hasta el 1, multiplicación. En vez de utilizar esta fórmula, se utiliza esto, pero digamos con esta otra es más simple. Es el factorial de n. La permutación se obtiene con el factorial del número de elementos del conjunto original, que en este caso es el factorial de 3, porque son 3 elementos, tenemos el factorial de 3. En la calculadora está el factorial, que es esta tecla de aquí. Por ejemplo, se pone 3 y después Shift factorial en esta, ¿no? 6. Creo que los factoriales en la calculadora llegan hasta el 69. Miren ese número, por 10 a la 98. Pero ya el 70 no lo saca, esta no lo saca, no tengo otra capa que lo saque. 70. Ya no lo saca, pero es muy grande por eso. Entonces, en este caso ahí están los 3 agrupaciones, los 3 conjuntos que se pudieron formar con los elementos PAU. Son 6. Veamos esto cómo se ve con las monedas. Esta es una moneda peruana de 1944. El portador pagará la reserva del Banco Central del Perú un sol de oro. Bueno, esta es argentina y esta es uruguaya. Por ejemplo, tenemos primero Perú, Argentina, Uruguay. Después Perú, se mantiene Perú, se cambia Uruguay y Argentina. Se mantiene, ahora pasa a ser Uruguay primero, después Perú, después Argentina, este de aquí. Después Uruguay, acá, Uruguay, Argentina, Perú. Luego Argentina, Perú, Uruguay, es este. Y por último Argentina, Uruguay, Perú. Así, es este. Esas son las 3 configuraciones, las 6 configuraciones que se pueden formar. Ahora, acá hay otro ejercicio, otro ejemplo. Dice, se tienen 7 maniquíes en la vidriera de un negocio de ropa, de un local de ropa. ¿Durante cuántos días se lo puede organizar de distintas maneras? Se lo presenta al público en la vidriera, están así alineados, uno al lado del otro,
el dueño del local, ¿cuántos días va a poder cambiar la configuración, el orden de los maniquí hasta que se agote esa combinación? Como son 7 maniquí, hay que agruparlos de distintas maneras. Puede ser el maniquí A, B, C, D, E, F, G. Se puede cambiar el A por el G en la posición, o el G por el F. Se puede cambiar cualquiera, el C por el D, y así. O sea que hay muchas combinaciones, formas de organizarlos. O sea que hay que sacar el factorial de 7. El factorial de 7 con la calculadora, si no hacen 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso me da 540 combinaciones o formas de agruparlos a los maniquíes. O sea que pasarían a ser días. Porque es una combinación por día. Que si tomamos el año con 365 días, nos da aproximadamente 14 años. O sea que el dueño del local podría cambiar la configuración, el orden de los 7 maniquíes por casi 14 años, tomando sábado y domingo incluidos. Bien, ahora vamos a ver variación. Variación. En la variación no se pueden tomar todos los elementos como en la permutación del conjunto original. Deben tomarse una cantidad menor, que como son 3 elementos, puede tomar 2 o 1. Si fueran 7, puede tomar de 6 para abajo. Ahora, ¿cuál es la característica de una variación? La característica de una permutación es que se tomaban todos los elementos. En la variación no se toman todos los elementos, pero se pueden diferenciar, no se toman todos los elementos para formar subconjuntos. Y esos subconjuntos se pueden diferenciar en el orden y en un elemento por lo menos. O sea que yo puedo elegir formar un subconjunto con los elementos A y B, pero también el elemento B y A se puede formar. O sea, admite los subconjuntos en que solamente se diferencian en el orden. Puedo formar el subconjunto AC, pero también el CA, o sea, cambiando el orden, y el BC y el CB. Recuerden que en la variación se admiten los subconjuntos que se diferencian solamente por el orden. Se pueden diferenciar por el orden o por un elemento. En este caso son 6, ahí están. Y la fórmula sería el factorial del número de elementos del conjunto original dividido el factorial de la diferencia entre el número de elementos original menos el número de elementos que tiene cada subconjunto. 3 elementos originales menos 2 que son la cantidad de elementos que tienen los subconjuntos. Factorial de 3, 3, 2, 1, y el factorial de 1 es 1, y me dan 6, ahí están los 6. Este es otro ejercicio de variaciones que está acá. Dice, se tienen 4 puntos no alineados, no en una línea recta. Dice, ¿cuántos vectores se pueden formar con ellos? Recuerden que un vector necesita 4 características para que quede definido: la dirección, el sentido, el punto de aplicación u origen y la intensidad. Pero sobre todo el sentido tienen que ver acá. Porque no es lo mismo un vector AB, acá están los 4 puntos no alineados, A, B, C y D. Entonces, tengo el vector AB que va para allá, de A hacia B, pero también tengo el B hacia el A. O sea que puedo tomar que se diferencian en el orden los subconjuntos. Subconjuntos van a ser de 2 elementos porque tiene comienzo y fin en un vector. De 4 elementos debo tomar 2, de a 2. También puedo formar el subconjunto AC, el CA, el AD, el DA, ahí están con los colores correspondientes, el BC, el CB, el BD, el DB, debe estudiar, y acá el CD y el DC. Acá abajo. Entonces, para no hacer esto, imagínense, yo quería hacer uno de 5 puntos formando, no, para el otro de 5 puntos, bueno, pero en este también 5 puntos, ya se armaría un lío muy grande para verlo gráficamente.
Ahora, en la fórmula es bastante simple. Se saca el factorial de 4, que es el número de elementos del subconjunto. M vale 4 del conjunto original, el número de elementos del conjunto original, dividido la diferencia, el factorial de la diferencia entre el número de elementos del conjunto original menos la cantidad de elementos de cada subconjunto. Son 4 puntos originales del conjunto original para tomar de a dos de ellos. Factorial de 4, acá está, dividido el factorial de 2, y eso me da 12. Ahí están los 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora vamos a ver la combinación. Va a ser un poquito más largo la combinación. Vamos con la combinación. En la combinación, también, igual que en la variación, no se pueden tomar la misma cantidad de elementos que el conjunto original para formar los subconjuntos. Se deben tomar menos. Pero a diferencia de la variación, en la combinación no se admite, no se pueden tomar subconjuntos que se diferencien solamente en el orden. Es decir, que si tenemos 3 elementos, m vale 3, para formar subconjuntos de a 2 elementos, o sea, con menor cantidad de elementos que el conjunto original, si fueran 10 podemos elegir subconjuntos de 9, de 8 elementos, de 7, se lo tienen que pedir, cuántos serían los elementos de los subconjuntos, n. Entonces, si tomamos el grupo, el subconjunto AB, no podríamos tomar el BA, que sí lo podríamos tomar si fuera una variación. Si tomamos el AC, no podemos tomar el CA, y si tomamos el BC, no podemos tomar el CB. O sea que serían 3 subconjuntos, de 2 elementos cada uno. La fórmula es parecida a la de la variación, solamente que aparece un factor acá en el denominador, que sería el factorial de n del número de elementos de los subconjuntos. De hecho, esta fórmula de la combinación la pueden ver como que es una variación de mn dividido el factorial de n. O sea, es lo mismo, solamente que acá está desarrollada la fórmula. Está reemplazado la variación por la fórmula de variación, que sería esta parte de acá. Y ahí está el factorial de n. En este caso sería 3 elementos del conjunto original para formar subconjuntos de a 2 elementos. Factorial de 3 sobre factorial de 2 por el factorial de la diferencia entre 3 menos 2. Sería 3 por 2 por 1, factorial de 2 sería 2 por 1 y el factorial de 1 es 1. Se simplifican los dos y me quedan 3. Ahí están los 3 elementos. Veamos otro ejemplo. Aquí dice, con 4 puntos no alineados, este es el que le decía antes que si yo había preparado uno con 5, pero después para hacer el dibujo queda una cantidad de líneas enorme, no. Lo pueden hacer con 5 puntos, quiero ver si lo pueden hacer, y les tiene que dar. Bueno, dice, con 4 puntos no alineados, ¿cuántos triángulos se pueden formar? Los triángulos tienen 3 vértices, o sea, de 4 puntos debo tomar de a 3. O sea, los subconjuntos que se van a formar van a contener 3 elementos cada uno, que son los vértices del triángulo. Yo puedo tomar el elemento ABC, que está en rojo acá, ABC, el que está en verde, ABD, este es el segundo triángulo, el tercero con negro, ACD, acá abajo, y el azul, el BCD, ahí, son los 4. Acá no puse la fórmula, lo voy a hacer acá. Sería combinación de 4 elementos originales para formar subconjuntos de a 3. Sería factorial de 4 sobre factorial de 3 por el factorial de la diferencia entre 4 menos 3. Entonces me queda 4 por 3 por 2 y por 1 sobre el factorial de 3 por 2 por 1 por el factorial de 1, que es la diferencia entre 4 menos 3. Se simplifican los dos con este y el 3 con este, y me queda 4. Ahí están los 4.
los 4 subconjuntos que se pueden formar a partir de 4 elementos del conjunto original, formando subconjuntos de a 3 elementos. Y este es otro, de variación. Dice, con 3 profesores y 2 profesoras de matemática, ¿cuántas mesas examinadoras de 3 miembros se pueden formar? Pero no aclaré aquí, lo hice acá abajo, tomando 2 varones y una mujer. O sea, de estos 3 profesores se toman 2. Y de estas 2 profesoras se toman 1. Para formar un grupo, una mesa para el examen de matemática, que seguro que lo van a bochar. No, mentira. De 3. Si de los 3 profesores, de los 3 varones, se toman 2 de ellos, se tiene una combinación de 3 elementos originales para formar su conjunto de a 2 profesores. O sea, factorial de 3 sobre factorial de 2 por el factorial de la diferencia entre 3 menos 2. Aquí está la cuenta, 3 por 2 por 1 sobre 2, el que sería 2 por 1, que sería el factorial de 2, por 1, que sería el factorial de 1. Se simplifican los dos, me queda 3. O sea que pueden haber 3 formas de agruparse los 3 profesores, pero de a grupos de a 2, de 2 elementos, de 2 profesores. Y las profesoras, si son 2, serían la cantidad de elementos originales 2 para formar su conjunto de a una sola. Factorial de 2 sobre el factorial de 1 por el factorial de la diferencia entre 2 menos 1. Y quedan 2. 2 formas de agruparse, es obvio, una o la otra. Y para encontrar el resultado final, multiplican 3 por 2, 6. Ustedes dicen, pero ¿y esto? 3 por 2, 6. Lo voy a hacer un pequeño esquema. Eran 3 profesores. A, B, el profesor A con B, el profesor A con C o el profesor B con C. Esas son las 3 formas de agruparse los 3 profesores de a grupos de a 2. Y las profesoras eran A, B, C, D y E. O sea que si son estos 2 profesores, pueden estar con esta profesora para formar los 3 profesores de la mesa o con esta otra. Estos 2 con esta profesora o con esta, y estos 2 profesores con esta o esta. Y ahí están los 6 combinaciones, las formas de agruparse de a 3, que serían 6 formas. Le iba a poner el porcentaje de que le tocaran 2 profesores buenos y uno malo, bueno, pero eso sería probabilidades, que lo voy a dejar para otro video. Bueno, este sería combinación o combinatoria sin repetición. Faltaría más adelante, no digo inmediatamente después de este, con repetición. Creo que lo que voy a subir después de este va a ser pasaje de unidades. Bueno, esto es combinatoria. Nada más.